Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Obviamente es un gusto compartir con Guillermo y con Olga. Yo a la muestra de Guillermo la había visto hace unos años en el Paseo de las Artes y es realmente para recomendarle. Bueno, y Olga obviamente un referente de las luchas docentes acá en la provincia, que obviamente que es un gusto. Y yo más o menos, en base al título de la actividad, había pensado, digamos, del cordobazo al cordobesismo, había pensado en dos oposiciones que me traen un poco a la mente ese título. Por un lado, la oposición entre lo que es la especificidad cordobesa y un centro al que estamos interpelando, o sea, cordobazo, cordobesismo, hablan de Córdoba y creo que nos trae un poco a la memoria esa tensión bastante de larga duración que hemos tenido, digamos, con un centro sobre todo en Buenos Aires, y con la forma en que se organizó el Estado Nacional fundamentalmente en nuestro país. Y la segunda posición, obviamente, entre precisamente lo que representa el cordobazo y lo que representa el cordobesismo. Pero creo que son dos oposiciones que de alguna manera están interrelacionadas. Y un poco para cerrar, cómo llegamos desde el cordobazo en el centro de la escena al cordobesismo en este momento. Ese era un poco lo que me había movilizado un poco el título de la actividad. Sobre lo primero, creo que pensar, el cordobazo obviamente que implicó un hecho que ubicó a Córdoba, un acontecimiento que ubicó a Córdoba en el centro de la escena, pero no por casualidad. Creo que en Córdoba estaban ocurriendo procesos que Olga más o menos explicó bastante bien, que oponían un poco, por ejemplo, una industria que era una industria nueva. Eso implicaba una dirigencia también más joven, con ciertas tensiones también entre lo que era a pesar de que en el cordobazo convergen dirigentes de la CGT los argentinos y de la CGT Sopardo, hay un modelo de acción sindical que se diferencia al que era predominante en Buenos Aires, donde todavía era fuerte una figura como la de Bandor, por ejemplo, o lo que representaba el bandorismo. O sea, en ese sentido, Córdoba se marca, digamos, obviamente una diferenciación con un modelo sindical, en ambos casos con identidad peronista predominante, pero con una diferente manera de gestionar la unidad del movimiento obrero, una diferente manera de gestionar las luchas, y ahí sí vemos claramente la especificidad cordobesa. Y el cordobesismo pretende ser también una especificidad cordobesa, como una especie de alianza provincial, que un poco en los dos casos nos remiten a la tensión entre lo local, lo regional, lo federal y el centralismo. Creo que en los dos casos lo hace. Pero creo que es importante ubicar que en esa tensión se expresan a veces posturas que no necesariamente son convergentes, sino que a veces son contradictorias. Porque si pensamos en la dinámica de la oposición centralismo-federalismo en el conjunto de Latinoamérica, ¿sí? y no solo en Argentina, vamos a ver momentos en que el federalismo que expresa la reacción de sectores populares en trance de ser expropiados, en trance de ser desposeídos, en trance de que sus modos de vida van siendo desestructurados. O sea, si vamos al caso en 1910 en México, en el estado de Morelos había campesinos que no querían que cambiara nada y que por eso hicieron una revolución, por ejemplo. O sea que la disputa con el centro muchas veces ha representado eso. Pero también es cierto que cuando el centro ha sido conquistado por las fuerzas del cambio progresivo, el discurso federalista muchas veces ha expresado la reacción de quienes se oponen a ese cambio progresivo. El famoso federalismo lomo negro. O sea, ¿por qué tenemos tantos partidos provinciales de derecha que se
autoperciben, autopresentan como federales. Es el famoso federalismo lomo negro que desde precisamente de los distintos momentos que en nuestra historia hemos tenido como de ampliación de derechos, ya sea derechos políticos con la ley San Peña y con el triunfo de Irigoyen, derechos sociales y otros más, también derechos de la mujer también con el voto femenino, con el peronismo, hemos tenido fuerzas que en nombre del federalismo se han opuesto a ese centro, ¿sí? Y ahora no es casualidad que el rescate de la figura de Juan Bautista Bustos en este federalismo cordobés, que en realidad, ¿qué hay en la agenda de este federalismo cordobés? La defensa de la renta de la burguesía agraria, fundamentalmente. ¿Qué otra demanda que haga a la vida de los cordobeses, a la identidad de los cordobeses, a la vida de los cordobeses, que no sea la defensa en el centro de los intereses de la burguesía agraria? O sea, cuando el gobernador Schiaretti dice que cuando hubo inundaciones en el sur, que no le iba a temblar el pulso en decretar la emergencia agropecuaria. Claro que no le iba a temblar el pulso si le iba a decretar en beneficio de aquellos a los que te tendría que temblar el pulso enfrentarlos, precisamente. Está muy claro. O sea que fundamentalmente el cordobesismo expresa más bien ese otro tipo de reacción con discurso federalista a momentos en que las fuerzas progresivas, populares, plebeyas han logrado conquistar el centro y desde el centro imponer una programática de cambio progresivo. Entonces me parece que eso hay que distinguirlo, porque en la tensión entre centro y periferia muchas veces se esconden cuestiones que no van en la misma dirección. O sea, hay que ver quién controla el centro para ver por dónde pasan las reacciones de la periferia. Lo cual no quiere decir que ese centro controlado por las fuerzas progresistas a veces no cometa errores en el respeto de las identidades, las especificidades de lo local, de lo regional. Eso también hay que tenerlo claro, pero que eso no nos lleve a ubicar cualquier demanda federalista como demanda necesariamente del campo popular, porque no hay claramente un federalismo lomo negro que en nuestro país, y no solo en nuestro país, ha sido protagónico y ha muchas veces proporcionado cuadros políticos a los momentos más oscuros de nuestra historia. O sea, entonces ahí me parece que ese es un punto que me parece que sería importante ubicar estas dos tipos de federalismo que precisamente por eso decía, esta oposición entre lo local y lo central por un lado, pero que no necesariamente ven la misma dirección, y es ahí donde creo que podemos ver la oposición entre lo que representó la Córdoba del cordobazo y lo que representa la Córdoba del cordobesismo. Me parece que obviamente esto es muy sintético, se puede conversar mucho más, pero me parece que hay que ubicarlo en esa perspectiva. ¿Cómo llegamos precisamente de la Córdoba del cordobazo a la Córdoba del cordobesismo? O sea, en primer lugar, ubicar que Córdoba siempre estuvo muy polarizada por fuerzas antagónicas. O que hiciste referencia a la reforma, o sea, las luchas entre laicistas y clericales creo que se ubican en esa sintonía. O sea, siempre ha habido una Córdoba movilizada en la demanda reivindicativa, y obviamente una Córdoba muy conservadora y muy reaccionaria, no solo conservadora. Y con mucha capacidad de daño, digamos, esa Córdoba reaccionaria y conservadora. Entonces, creo que esas fuerzas han estado obviamente presentes. Ahora bien, lo que significó la Córdoba del cordobazo, si bien formaba parte, como que muy bien lo marcó Guillermo, de un momento nacional y de un momento mundial, con esas características, también es cierto que los logros y los alcances de esta Córdoba fueron
destacables en esa, si bien hubo un rosariazo, si bien hubo luchas en Tucumán muy significativas, o sea, el impacto del cordobazo, los niveles de organización que representó el cordobazo, no los vamos a ubicar en otros casos. Como dijo Olga, el ciclo que se abre con el cordobazo que termina en un gobierno con Ricardo Obregón Cano y Atilio López. O sea, eso obviamente que no fue el único gobierno dentro de los gobiernos peronistas, el único gobierno con esta tendencia, pero sí uno en una de las provincias más grandes del país, no la única grande, pero sí una de las más grandes, que precisamente el ciclo del cordobazo abre el camino hacia esa experiencia, ¿sí? En Córdoba, los niveles de unidad obrera estudiantil que se lograron no tienen precedentes, no tienen paralelos en el resto del país, donde ese divorcio histórico entre movimiento estudiantil y movimiento obrero no logró los niveles de acercamiento que en Córdoba. Todo esto que algún historiador ha llamado la primavera de los pueblos, que uno le puede ubicar para el conjunto de Argentina entre 1968, 69 y 1974, en Córdoba tuvo varios plus. Varios plus, pero que no son una cuestión de grado, digamos, hay una cuestión cualitativa en lo que se logra en Córdoba. Y ahí creo que también la reacción es mucho más, la reacción a eso es mucho más terrible, más terrible. O sea, si bien creo que el 76 implicó una derrota para todo el movimiento popular argentino, los niveles de terrorismo que hubo en Córdoba, o sea, acá yo no les voy a contar lo que ustedes viven, pero sí he escuchado compañeros que me han dicho que comentan siempre que viajaban a Buenos Aires en el 76 y lo que se respiraba en Buenos Aires, con todo lo terrible que era, no llegaba a ser lo que se respiraba en Córdoba. O sea, entonces, digamos, el plan de terrorismo, el plan de desarticulación del movimiento popular que tuvimos en Córdoba fue aún mucho más lejos que en el conjunto del país. Si no, pensemos cómo llegamos al año 83, donde tenemos un gobernador electo que se juntaba con Menéndez y con Primatesta semanalmente, ¿sí? Un partido de oposición donde Tránsito Rigatuso era el que tenía la pluma para ver quiénes podían ser candidatos y quiénes no. O sea, no digo que en el resto del país no hubiera algo de esto también, pero digamos en Córdoba estuvo prácticamente el cerrojo puesto para cualquier expresión diferente dentro de los partidos mayoritarios de origen popular, como era el radicalismo, fundamentalmente el peronismo, o sea, en el año 83. Y no ha habido grandes rupturas, digamos, a lo largo del proceso posteriormente. Si no, recordemos por quién fue candidato a diputado por primera vez Domingo Felipe Cavallo, por ejemplo, que 5 años después, 4 años después era canciller y 6 años después era ministro de Economía. Ahí creo que precisamente Angelós Mestre de la Sota, si bien de la Sota en sus últimos años tuvo posiciones diferentes, pero como gobernador no representó tampoco otra cosa, y mucho menos Schiaretti y mucho menos Yarlora, que además recordemos que votó la ley jubilatoria de Macri siendo diputado, creo que representan esa continuidad que no se le llamaba cordobesismo, pero que en los 80 se le llamaba la isla cordobesa, y que precisamente creo que hay que ubicar en el Navarrazo, en 74, en la figura de Menéndez como comandante en jefe del comandante del tercer cuerpo, y precisamente el diseño de esta estructura de poder que en Córdoba articuló Iglesia, articuló Ejército y articuló a los dos partidos mayoritarios durante mucho tiempo. Creo que ese tránsito me parece que es el que hay que discutir cómo tuvo lugar. O sea,
¿Por qué, digamos, de ser la Córdoba del Cordobazo, que nos diferenciamos por nuestro potencial de lucha, por nuestra capacidad de unidad obrero estudiantil, llegamos a la Córdoba del cordobesismo, que es simplemente ha sido la reacción a cualquier movimiento de cambio progresivo que hemos tenido en el país y la defensa, obviamente, de los intereses más concentrados de nuestra burguesía agraria? Eso nomás es lo que quería plantear.